Mi nombre es Bill, y en 2016, estaba de visita en el estado de Nueva York, cerca de Downsville, para ver a mi hermano. Mi hermano posee una pequeña casa y un granero en la zona, y solíamos ir allí para pasar tiempo juntos y disfrutar del campo. Era finales de otoño, y los árboles ya habían perdido la mayoría de sus hojas, creando un paisaje de tonos naranja y marrón. Un día, decidí hacer una caminata por un sendero estrecho cercano a la propiedad de mi hermano. El sendero se adentraba en un área muy rural, conectando de vez en cuando con propiedades dispersas. Mientras caminaba, me sorprendió encontrar una bolsa de lona en medio del bosque. La bolsa parecía relativamente nueva y no tenía el aspecto de haber estado allí mucho tiempo. Sin embargo, había un olor nauseabundo que emanaba de ella, como si algo estuviera en proceso de descomposición en su interior. Me invadió una sensación de inquietud, pero sabía que tenía que abrir la bolsa para averiguar qué había dentro, ya que podría ser algo importante. Me armé de valor para abrir el zipper, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché pasos aproximándose desde fuera del sendero y una voz que decía: «Esa es mía, por favor, no la toques». Un hombre grande, con una chaqueta sucia y jeans, apareció rápidamente desde el bosque y agarró la bolsa del suelo. Nos miramos brevemente. Le expliqué que pensaba que la bolsa había sido olvidada por alguien y él me respondió que estaba guardando la caza de su última cacería en la bolsa. Aunque no soy cazador, sé que normalmente se utiliza un enfriador para almacenar la carne fresca, no una bolsa de lona. Además, el mal olor no era típico de la carne recién cazada. Los cadáveres solo comienzan a oler después de varios días, no inmediatamente después de la muerte. Me disculpé y seguí mi camino por el sendero, acelerando el paso. Es probable que el hombre haya notado mi nerviosismo porque escuché cómo la bolsa se dejaba caer en el suelo mientras me alejaba. Miré hacia atrás, pero el hombre ya no estaba allí. Mientras avanzaba, traté de llamar a mi hermano para pedir un rescate de emergencia, pero no tenía señal en el bosque. Solo podía seguir adelante, intentando evitar cruzarme de nuevo con aquel hombre. Sin embargo, escuchaba hojas crujir detrás de mí, y cada vez que miraba hacia atrás, el sendero parecía despejado, pero la sensación de ser seguido se volvía más intensa. Eventualmente, mi temor se materializó cuando vi al hombre siguiéndome a lo lejos, escondiéndose detrás de un árbol y moviéndose de manera furtiva. Sin pensarlo, empecé a correr tan rápido como pude por el sendero. Sabía que estaba siendo seguido, aunque no me atrevía a mirar atrás, ya que podía oír las hojas crujir cerca de mí. Llegué a una propiedad abandonada con césped crecido y, exhausto, intenté entrar a la vieja casa por la puerta trasera. Me escondí debajo de una cama en la primera habitación que encontré, y escuché cómo la puerta trasera se abría de nuevo, seguida de pasos pesados que se movían apresuradamente. Los pasos se movían de habitación en habitación, y podía escuchar la respiración pesada del hombre, que también estaba cansado. Finalmente, los pasos entraron en la habitación donde me escondía y salieron rápidamente. No miró debajo de la cama. La puerta trasera se abrió y se cerró con un portazo. Permanecí escondido debajo de la cama durante otra media hora, esperando a que se hiciera oscuro y sintiendo que no había riesgo inmediato. Cuando finalmente decidí que era seguro salir, me dirigí a un sendero de tierra que probablemente había sido un antiguo camino de entrada y que me llevó a una carretera. Desde allí, logré hacer autostop con un coche que me llevó de vuelta a la casa de mi hermano. Al llegar, llamé a la policía local para informar sobre mi encuentro. La gravedad del caso llevó a la policía a visitar la propiedad y a obtener una descripción detallada del hombre y de lo que había sucedido. Aunque nunca se confirmó que había en esa bolsa, el mal olor ya era una pista suficiente, y el hecho de que el hombre persiguiera tan insistentemente muestra que estaba ocultando algo que no quería que nadie viera, probablemente un cuerpo. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido. En 2014, mi esposa y yo decidimos pasar un fin de semana en la isla de Vancouver. Habíamos acampado allí muchas veces antes, así que estábamos bastante acostumbrados a la isla y a la vida de campamento en general. Vancouver es perfecta para acampar,
con su mezcla de playas panorámicas y bosques densos que la convierten en un lugar ideal para una escapada al aire libre. Elegimos un lugar aislado para nuestro campamento, una playa apartada que estaba a un buen tramo de distancia de cualquier carretera o señal de civilización. Instalamos nuestra tienda de campaña y encendimos una fogata para disfrutar de la noche. Esta era tranquila y clara, y el crepúsculo nos envolvía en un ambiente sereno. Conocimos a un campista de Nueva Zelanda, que había decidido quedarse en la misma playa. Él planeaba dormir en su camioneta, que tenía estacionada en la carretera cercana. Le invitamos a unirse a nosotros en la playa, y él aceptó encantado. Compartimos una botella de vino, charlamos y nos reímos alrededor del fuego. Todo parecía perfecto. Pero a medida que la noche avanzaba, algo empezó a incomodarnos. El sol se estaba poniendo y la oscuridad comenzaba a infiltrarse en el bosque que rodeaba la playa. Empezamos a escuchar lo que parecían ser voces femeninas provenientes de los arbustos que separaban la playa del bosque. Aunque no estaba completamente oscuro, el sonido era extraño y perturbador. El campista decidió irse a su camioneta antes de que se hiciera demasiado tarde. Nosotros, por nuestra parte, decidimos quedarnos un poco más, manteniendo el fuego encendido. Las voces continuaban, y parecía que se acercaban cada vez más. La sensación de inquietud crecía a medida que el silencio nocturno se volvía más denso. Al principio, pensamos que podrían ser otros excursionistas o campistas cercanos, o incluso un grupo de personas que habían anclado en la costa y el sonido rebotaba de una manera extraña. Sin embargo, era imposible no notar que las voces eran claramente femeninas y que estaban más cerca de lo que deberían. El ambiente se volvió cada vez más desconcertante. Finalmente, decidimos apagar la fogata y meternos en la tienda para dormir. Pero antes de hacerlo, revisamos con una linterna en busca de barcos que pudieran haber sido la fuente de las voces, pero no vimos nada. La tranquilidad del lugar se había convertido en una sensación opresiva. A las 3 a.m., nos acomodamos en la tienda, listos para dormir. Sin embargo, no había pasado mucho tiempo cuando empezamos a oír pasos alrededor de nuestro campamento, cerca de donde estaba el fuego. Los pasos provenían de la dirección de los arbustos, hacia el interior del bosque, una zona que no era fácilmente transitable por personas. A pesar de que intentamos convencernos de que era solo un animal, los pasos seguían volviendo al área del fuego y luego se acercaban a la tienda. La tensión aumentaba. Los pasos se acercaban y se alejaban de la tienda y la fogata. Finalmente, los pasos volvieron al área del fuego, y esta vez, pudimos oír claramente dos voces femeninas hablando en un idioma que no entendíamos. El sonido era inquietante, como si las voces estuvieran en una conversación intensa, pero el lenguaje era completamente incomprensible. Las voces parecían superponerse una a la otra, creando un murmullo caótico que se hacía cada vez más fuerte. Se movieron alrededor del área del fogón y luego se detuvieron justo encima de la tienda. Estuvieron hablando en un volumen alto durante unos segundos, luego, de repente, el silencio se hizo absoluto. No se escuchó nada más, solo la fría calma de la noche. Las voces regresaron al bosque y se desvanecieron en la distancia. Nos quedamos paralizados de miedo, sin saber qué hacer. La inquietud y la tensión nos mantenían despiertos, y solo cuando el primer rayo de luz asomó por el horizonte decidimos salir de la tienda. Estábamos agotados y asustados. Empacamos nuestras cosas rápidamente y, sin mirar atrás, abandonamos la isla. Nunca regresamos. Pues la experiencia nos dejó con una sensación de incomodidad que no pudimos superar. Mi nombre es Keiji, y junto con mi amigo, hemos pasado años explorando bosques en busca de lugares interesantes y misteriosos. Vivimos en Utah, y un día decidimos explorar Cedar Fort, que está a solo 8 kilómetros al sur de Salt Lake City. Sabíamos que era una buena zona para encontrar cosas inusuales, pero nunca imaginamos lo que nos esperaba. Estábamos caminando por un sendero que ya habíamos recorrido antes, cuando empecé a notar algo extraño. En medio del bosque, me encontré con grandes montones de huesos de animales y pilas de basura que la gente había dejado. Al principio,
Pensé que eran restos de animales comunes, pero luego vi símbolos extraños y partes de animales dispersas en formaciones raras, como si alguien hubiera intentado crear algo con ellas. El 15 de septiembre, decidí llevar a John conmigo para que viera lo que había encontrado. Quería mostrarle estos hallazgos inusuales y ver si él podía arrojar alguna luz sobre lo que estábamos encontrando. Cuando llegamos al lugar, el sol estaba comenzando a ponerse, y la luz se volvía cada vez más tenue. La atmósfera se sentía inquietante, pero estábamos decididos a investigar más. A medida que avanzábamos, encontramos una cabeza de ciervo decapitada y un pentagrama rodeado por patas de ciervo. Eso no estaba allí la primera vez que caminé por el sendero. Los símbolos y los restos eran aún más perturbadores de lo que había visto antes. Tomamos algunas fotos rápidamente, conscientes de que el crepúsculo estaba avanzando y no queríamos quedarnos atrapados en la oscuridad del bosque. Cuando nos preparamos para regresar al coche, notamos que no reconocíamos el camino. Todo parecía diferente, y la noche estaba cayendo rápidamente. La preocupación crecía a medida que nos dábamos cuenta de que estábamos perdidos. Solo teníamos las linternas de nuestros teléfonos para guiarnos, y la sensación de estar desorientados nos empezó a inquietar. Mientras avanzábamos con prisa, comenzamos a oír ruidos a nuestro alrededor, como si los árboles y arbustos se movieran. Los sonidos provenían de unos 6 metros a nuestra derecha, pero no había viento esa noche. La sensación de ser observados se hizo más intensa. Empezamos a caminar más rápido, buscando desesperadamente un sendero que nos llevara de vuelta. De repente, escuchamos un grito tan profundo y horrible que no parecía ni humano ni animal. El sonido era escalofriante y nos impulsó a correr por el sendero, con John y yo tratando de no mirar atrás. Sin embargo, John miró por encima del hombro y vio una figura negra grande siguiéndonos. La figura era demasiado grande para ser un humano, y la visión nos llenó de pánico. Finalmente, logramos llegar al coche, y nos apresuramos a salir del bosque. La adrenalina seguía alta mientras conducíamos lejos del lugar, tratando de dejar atrás lo que nos había estado persiguiendo. Al llegar a casa, decidí investigar más sobre el área. Descubrí documentos sobre prácticas de culto y numerosos asesinatos y desapariciones en el área a lo largo de los años. Desde entonces, no he vuelto a esos bosques. La experiencia fue tan inquietante que prefiero no regresar. Soy un aventurero empedernido, y en 2017, decidí hacer una excursión a un área en el norte de Alemania que solía formar parte de la República Democrática Alemana. Estaba explorando con mi amigo Hans, y al adentrarnos en un bosque denso, nos topamos con algo que nos dejó sin palabras. Entre los árboles, vimos unos tubos metálicos que sobresalían del suelo, semejantes a periscopios. La curiosidad nos venció, y decidimos investigar. Nos acercamos a los tubos y descubrimos que había una puerta escondida tras unos arbustos. La puerta estaba cubierta por una gran tapa de madera, lo que nos dio una pista de que algo interesante podría estar escondido allí. La emoción nos invadió mientras levantábamos la tapa y entrábamos en lo que parecía un búnker abandonado. Una vez dentro, la magnitud del lugar nos sorprendió. El búnker era enorme y estaba compuesto por varios túneles que se ramificaban en diferentes direcciones, todos conectados por un largo corredor central. La sensación era la de un laberinto subterráneo. Los muros estaban en mal estado, y había grafitis en alemán que decían, Hilfe, ayuda. El lugar estaba tan deteriorado que cada paso resonaba de una manera inquietante. A medida que nos adentrábamos más en el búnker, los pasillos se volvían cada vez más oscuros y húmedos. En algunas habitaciones y corredores, el agua se acumulaba, y el hedor a alcantarilla era nauseabundo. Encontramos una sala muy grande con una extraña máquina en el centro. La máquina parecía ser un artefacto viejo y desgastado, pero no podíamos identificar su propósito. En una de las habitaciones, notamos un zapato encajado en el lodazal del suelo. Era un solo zapato, lo que nos hizo preguntarnos por qué alguien habría dejado uno solo allí, especialmente si había salido apresuradamente. La rapidez con la que alguien podría haber dejado ese zapato en el barro sugería que debieron haber abandonado el búnker de manera urgente.
El búnker parecía ser una instalación militar antigua, probablemente utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Nos preguntábamos por qué los soldados habían dejado el lugar en tan apresurada fuga y si ellos eran los responsables de los mensajes en las paredes. Sin embargo, nunca lo sabremos con certeza. La sensación de estar en un lugar que escondía oscuros secretos históricos nos dejó una impresión duradera. Decidimos salir del búnker antes de que la oscuridad se apoderara por completo del lugar. La experiencia fue fascinante y aterradora a la vez, y el aire pesado del búnker parecía contener ecos de un pasado sombrío. Mientras caminábamos de regreso al bosque, no pudimos evitar pensar en lo que habíamos visto y en la historia que aquel lugar había guardado durante tantos años.